Escondí a un extraterrestre durante 3 días, y me confesó por qué nunca nos contactan. Vi los helicópteros antes que su figura. Fue una noche mojada de octubre, viento que arrastraba hojas secas por la carretera, la cabaña vieja pegada a un bosque que sabía más de silencio que de compañía. Las luces en el cielo no eran las típicas de un dron aficionado, eran pesadas, insistentes, y bajaban como si buscaran huellas en la tierra. Víctor Hayes miró por la ventana de su cocina, con la taza de té tibio en la mano, y supo que algo había cambiado de golpe en la geometría de su vida. Un ruido metálico atravesó el aire, y justo entonces una sombra se movió en el borde del jardín, junto al alero. No tuvo tiempo de pensar en normas ni en protocolos. En su cabeza, como siempre, las lecciones venían en imágenes. Alumnos que habían reído cuando mencionó Roswell en 1952. Las preguntas incómodas que neutralizaban con chistes. Su propia voz joven hablando de fuentes primarias y escepticismo sano. Aquella noche, sin embargo, la teoría se volvió concreta. Un cuerpo se deslizó entre arbustos, con una lentitud extraña, como si desconociera el lenguaje de nuestros miedos. No era humano. No lo parecía. Y sin saber por qué, Víctor abrió la puerta y lo dejó entrar. El acto fue instintivo y torpe. Hubo un momento en que la linterna le tembló en la mano, y la sombra se quedó inmóvil, como si analizara la oferta de terreno firme. Tenía ojos negros, redondos y profundos, que reflejaron la luz con una calma que molestó a Víctor más que cualquier amenaza. No hizo ruido. No pidió nada. La decisión de llevarlo al sótano fue casi automática. Cerrar la puerta, correr la vieja mesa, bajar por la escalera que siempre olía a humedad y libros, y encender una luz débil cuando la figura, delgada, más alta que él, con la piel como una mezcla de vidrio y musgo, posó la mano sobre el primer peldaño. El sótano era su refugio y su confesionario. Antiguas estanterías con libros de historia, cuadernos de notas, una caja de fotos que pertenecía a otra era de su vida. Víctor había dejado de dar clases hacía años. La escuela se le había hecho demasiado ruidosa, los alumnos demasiado rápidos para detenerse en el filo de una idea. Había argumentado que necesitaba tiempo para escribir un libro que nunca terminó. Su hija Sara había interpretado otra cosa, y con el tiempo, su ausencia se volvió una grieta. Esa noche, mientras cerraba con sigilo la trampilla del sótano, pensó en cómo las grietas se llenan con cualquier cosa: polvo, resentimiento, o aparentemente, un ser de otro mundo. No voy a contar esto como una crónica de hechos probados. Lo que sigue es lo que vivió Víctor, su experiencia, sus percepciones, y la conversación que cambió su manera de mirar. No afirmo que esta sea la verdad universal. Digo que así fueron las 3 noches para él, y que lo que le confesó aquella criatura lo obligó a mirarse al espejo con una honestidad que no había practicado en décadas. La primera noche fue de miedo y cuidado impreciso. Víctor improvisó: una manta vieja, botellas de agua, un par de vendas que encontró en la caja de herramientas. Le dio comida en forma de puré extraño que no pudo describir, un pegote holgante que, sin embargo, el visitante aceptó con delicadeza. Intentó hablar, no obtuvo voz a cambio. Entonces, a las pocas horas, sintió algo en la cabeza, no palabras audibles, sino una presencia que no invadía, pero que se sentía como la mano de alguien tocando una campana en una habitación distante. No era locución, era contacto. Cell fue el nombre que llegó a su mente, sin pasar por los labios del hombre. Cell, pensó Víctor, y la criatura movió la cabeza como si el nombre le viniera desde dentro. La comunicación telepática, porque así era en el primer rasgo, una corriente que no usaba lengua ni tiempo, apareció en fragmentos. Al principio, cada imagen era un asalto de luz fría, paisajes que Víctor no había visto, ciudades suspendidas sobre océanos en los que la luna parecía una mancha amarilla, sonido sin sonido. Después comenzaron las frases, cortas, precisas, desprovistas del lujo de la retórica humana. No habla, como ustedes, proyectó Cell en la mente de Víctor, con una voz que más parecía un viento pensante que una voz. No necesita, observamos. Esa frase quedó girando en la cabeza de Víctor mientras escuchaba el tintinear de la taza en la mesa. Observamos, como si la vida humana fuera una vitrina que alguien mira con curiosidad clínica y algo de tristeza. Durante horas, Víctor no supo si debía temer.
Los helicópteros planeaban en círculo sobre su propiedad, luces giraban como abejas gigantes. Escuchó pasos en la gravilla, voces bajas que llamaban nombres que no comprendía. No se atrevió a abrir la puerta. Cada ruidito lo hacía encogerse. El crujir de una rama que se partía, la caída de una hoja, el ruido metálico de lo que parecían botas pesadas. Aún así, algo en Cell le sugería que la presencia no era hostil. Más bien, parecía una criatura tan fuera de su casa como él. Tenía una curiosidad tan pura que resultaba desarmante. Sus dedos eran largos y cálidos. Cuando apoyó una mano sobre la de Víctor, la sensación fue menos como la piel humana y más como la promesa de entender una partitura larga. Esa noche, entre los sonidos de las patrullas, Víctor recordó sus clases sobre 1952 y Roswell, las figuras que habían llenado pizarrones con fechas y titulares, aviones, globos, interpretaciones. En las aulas, él había presentado el tema como ejemplo de cómo la sociedad moldeaba la evidencia. Ahora, abajo en su sótano, la evidencia dejó de ser un objeto discursivo y se volvió un interlocutor. En su mente se mezclaban teorías y calor humano, la responsabilidad que siempre había predicado y que ahora pesaba sobre sus hombros como una lámpara. Cuando la conversación telepática emergió con más claridad, fue en fragmentos que sabían a notafía, imágenes y proposiciones mínimas. Observamos, repitió Cell, con una cadencia que no buscaba dominar. Intervenimos sin invitar. Cambian. Negación crece. Solicitan comodidad. Víctor escuchó y por primera vez en años sintió que la historia que había enseñado no estaba en los libros, sino viviendo en su sótano. Cell no hablaba de conspiraciones con sombreros y mapas. Hablaba de patrones humanos, burlas, relatos cómodos, la tendencia a explicar lo inexplicable con chistes que calman. Ustedes prefieren cuentos que no los obliguen a cambiar, proyectó Cell. Prefieren decir no existe, a tomar la pregunta. Era una acusación, no dirigida con ira, sino con esa compasión fría que da a quien ha visto patrones repetidos. Víctor se defendió en silencio. Pensé en las noches en que no respondió los mensajes de Sara, en las últimas palabras cruzadas en la puerta de la casa de su hija, en las veces que había dicho estoy ocupado y no lo estaba. ¿Quién era él para señalar a otros por escoger comodidad? La metáfora fue inmediata, la negación como un mantel que cubre la mesa para que nadie vea la mancha. Más tarde entendería que Cell usaría otra, la semilla. Antes de que amaneciera, escuchó voces más cerca, voces humanas, tensas, profesionales. No llegaron a bajar al sótano, se quedaron afuera, como si olieran algo y dudaran. Alguien dijo rural, otro testigos reportan luces. Hubo un sonido metálico, quizá de una linterna pasando por la ventana. Víctor contuvo la respiración hasta que el ruido se alejó y el cielo empezó a volverse gris. En la oscuridad, Cell apoyó su frente contra la de Víctor, no con contacto físico pleno, sino con la sensación de cercanía, y transmitió una imagen de mundos que se observaban entre sí con respeto y miedo, como dos vecinos que no se atreven a tocarse por costumbre. Cuando por fin pudo dormir, Víctor soñó con su hija pequeña, con las clases que daba de manera clara y luminosa, con la pizarra llena de fechas que significaban menos que las historias que las cruzaban. Soñó con una semilla que cayó en su mano, pequeña, oscura, y con la promesa de germinar. Al despertar, esa semilla mental ya había tomado forma en su cabeza como una misión difusa. Si la negación era elegida por la mayoría, entonces la posibilidad de cambiar también estaba en manos de individuos. Plantar semillas, decir preguntas, en lugar de aceptar respuestas cómodas. Enseñar a mirar, en lugar de decir no existe. Pensó en su voz gastada, en su última clase, en la imagen de Sara alejándose. Sintió vergüenza, y por extraño que fuera, esperanza. En ese punto del relato, hago una pausa breve para invitarte a quedarte. Si te intriga este tipo de verdades y quieres seguir explorando qué puede significar responsabilizarse frente a lo desconocido, suscríbete. La historia que te cuento no es un relato de sensacionalismo, es la crónica de una transformación humana que comienza en una decisión pequeña, hecha en una noche con helicópteros. Si te interesa comprender hasta dónde llega la negación colectiva y qué semillas podemos plantar, quédate conmigo.
Esa mañana, Víctor se despertó con un plan torpe. Debía alimentarlo, darle cobijo y, sobre todo, entender. Cell no podía hablar con palabras, pero su mente ofrecía imágenes como placas de vidrio. Mostró escenas de su mundo natal, congregaciones que tomaban decisiones sin ruido, deliberaciones silenciosas sobre cuándo intervenir, una ética de no imponer cambios repentinos. También mostró hace tiempo un intento que falló, una ciudad que, tras el primer contacto abierto, se fragmentó en caos. Víctor sintió la ansiedad humana estampada en sus propias crisis lectivas. Basta con que alguien grite fraude o engaño para que una comunidad se cierre en sí misma. Cell no quería imponer, no buscaba abrir una guerra cultural, prefería retirarse y esperar que la semilla echara raíces. El mediodía llegó con una presencia nueva, una camioneta negra y dos figuras que caminaron por el borde del bosque con paso medido. No eran uniformes de policía corriente, tenían correajes y el tipo de silencio que carga órdenes en la nuca. Víctor apagó la radio, movió la silla hacia la puerta del sótano para no oprimirla con ruido y notó que sus manos temblaban menos que su estómago. Si lo descubrían, no sabía qué pasaría. La historia puede imaginar detenciones, interrogatorios y quizá una prensa que volvería a chisporrotear la herencia irónica de su carrera. Pero ese escenario, por ahora, se quedó fuera de alcance mientras los hombres se detenían en el porche, miraban alrededor y se alejaban. Quizá buscaban otro lugar, quizá estaban siguiendo otra pista. Vieron su luz de porche y no la miraron. La suerte, esa señora caprichosa, le había dado a Víctor una franja de tiempo para pensar. Poco después, Cell proyectó más, una línea temporal salteada de contactos fallidos. Roswell de 1952, no como evidencia absoluta dentro de este relato, sino como un ejemplo que Víctor había usado en clase, apareció como una viñeta, con titulares y manos que escondían cosas no por maldad, sino por reflejo social. Otra escena le mostró gente riéndose en reuniones, políticos que preferían el silencio porque las preguntas eran incómodas, y periodistas que muchas veces preferían historias que fueran limpias y vendibles. Ustedes construyen la preferencia, dijo Cell con fragmentos que dolían por su simplicidad. Si la mayoría pide olvido, el sistema olvida. Si pide espectáculo, el sistema ofrece espectáculo. Aquella segunda ronda de revelaciones golpeó a Víctor donde más le dolía, en el orgullo de su oficio. Había enseñado a sus alumnos a examinar la documentación con rigor, a no ceder frente a afirmaciones fáciles. Y sin embargo, él mismo había cedido a la comodidad en su vida personal, había silenciado conversaciones, había permitido que el rumor de su propia falta de ambición le definiera. El espejo que Cell le puso era duro. Mirar a otro ser que te conoce más por patrones que por etiquetas, te obliga a reconocer lo más banales de tus decisiones. Esa tarde, mientras trabajaba para tapar las ventanillas del sótano con cortinas y libros, Víctor dejó que su mente viajara a los años en que las aulas eran su territorio de combate. Recordó una alumna que había cuestionado todo y que, al final del curso, le escribió un correo que decía: «Gracias por enseñarme a no aceptar la narrativa fácil». La guardó entre los cuadernos como una reliquia tibia. Si algo salía de todo esto, si lo que Cell decía tenía alguna razón, entonces esa alumna sería una de las semillas que podrían florecer. Pero la idea de sembrar parecía a la vez sencilla y monumental. Hablar en lugar de aceptar, hacer preguntas en voz alta, reconstruir puentes con los que se había cortado. La noche del primer día cerró con otra aparición, voces por teléfono de Sara, perdidas en la distancia. Víctor no contestó. La culpa fue una moneda caliente que no encontró dónde dejarla. Se dijo que todo esto era por culpa suya, por su abandono, por las noches que eligió la soledad. Cell, con una mezcla de piedad y analítica, proyectó una imagen que fue más medicina que consuelo. La negación no es solo evitar mirar fuera, es evitar mirar dentro. Esa sentencia cayó sobre Víctor con el peso de una losa. No solo se trataba del mundo, sino de su propia capacidad para esquivar el malestar. Él, que había enseñado historia, sabía que los grandes cambios no siempre venían de revelaciones estruendosas. A menudo llegaban por pequeñas fracturas que permitían la entrada de luz. Al borde del segundo día, Víctor hizo algo que no había hecho en años. Sacó una libreta y comenzó a anotar. No para un libro aún. Ese proyecto había sido un eufemismo por mucho tiempo, sino para recordar. Apuntó lo que Cell decía en su forma telepática, traduciéndolo en frases humanas que pudiera entender luego. Observan, escribió. No intervienen sin respuesta que cambie cultura. La presión social determina la respuesta institucional. Cada frase le costó, porque al escribirlas veía la complejidad de la tarea. No se trataba de un manifiesto,
Era más bien una guía de jardinería emocional. Cómo preparar la tierra para que las semillas no fueran devoradas por la maleza de la indiferencia. Cerca de las 2 de la madrugada, algo cambió en el sótano. La atmósfera, hasta entonces fría, se volvió densa como si alguien hubiera encendido una vela en una habitación helada. Cell proyectó una imagen que lo dejó sin aliento. Multitudes reunidas en plazas, algunas en paz, otras en histeria. Luego, la misma plaza semanas después, con otros rostros y nuevas narrativas. No era una teoría conspirativa, era un proceso social evidente. Cuando algo grande aparece, las sociedades reaccionan según su capital de confianza. Si la confianza es alta, la respuesta puede ser cooperativa. Si baja, el resultado puede ser miedo, control y ocultamiento. Ustedes no nos escuchan, dijo Cell, cada palabra como una piedra lanzada a la superficie de un lago. No por falta de intención nuestra, sino por falta de apertura suya. Víctor sintió las palabras como si marcaran una herida. Recordó la vez que, años atrás, trató de llevar un proyecto comunitario a la biblioteca del pueblo y fue recibido con indiferencia. Los mismos vecinos que ahora pedían explicaciones se habían acostado con la comodidad de no involucrarse. Era más fácil reírse de lo extraño que preguntar si había responsabilidades que asumir. Cell parecía enseñarle no para condenarlo, sino para darle un mapa. No todas las manos del mundo se abrirían, pero algunas podían, con paciencia, empezar a regar la semilla. Esa idea fue la que lo mantuvo despierto cuando, al amanecer, escuchó el motor de una camioneta detenerse cerca de su puerta. Una vez más, hombres caminaban por el porche. Esta vez, una voz habló su nombre. «Señor Hayes, ¿hay alguien ahí?» La pregunta quedó flotando en el aire como un interrogante que debía responderse con coraje o con el silencio. Víctor pensó en Zeta, pensó en su hija, pensó en los años de silencio que lo habían moldeado, y entonces tomó la decisión que, en el futuro, definiría la diferencia entre quedarse en la cueva de la negación y salir a plantar semillas. Respondió. «Sí», dijo, con la voz gastada de quien no había practicado la conversación con extraños en mucho tiempo. «Estoy aquí». La narrativa que siguió a esa respuesta fue un hilo de tensión que sería desarrollado en las próximas horas. Hombres que preguntan, explicaciones que no alcanzan, una promesa de volver con más preguntas. Por ahora, el primer día culminó con Víctor entrando y saliendo de su casa, manteniendo una conversación a medias con agentes que, si bien no parecían malintencionados, representaban el rostro institucional que Cell había mencionado. Mientras hablaba con ellos, Víctor sintió cómo la tensión interna se convertía en una responsabilidad que ya no podía esquivar: proteger y entender a la criatura que había confiado en su decisión. Quedaban por delante 2 días, y en el sótano la sensación era clara. La paciencia sería un músculo que habría que entrenar. Cell no presionaba, nadie lo hacía. Pero en el interior de Víctor algo había cambiado. La idea de que la negación es una elección social que puede revertirse si suficientes individuos eligen lo contrario, comenzó a morar en él como una verdad posible. No era una verdad fácil, no era una promesa de milagros. Era más bien una invitación a dar pequeños pasos, hablar en la biblioteca, reconectar con su hija, enseñar a sus exalumnos a preguntar más que a descartar. Mientras cerraba la trampilla del sótano esa noche, Víctor pensó en plantas que necesitaban tiempo para germinar. Cell evocó la imagen de semillas una vez más, esta vez más concreta. Semillas, no guerrilla, no cambio instantáneo, proyecto él, pregunta, comunidad, tiempo. Víctor agarró la libreta y escribió en letra más firme: «Si la mayoría elige la comodidad, el cambio será lento. Mi tarea, plantar preguntas que sobrevivan al escepticismo». Y entonces sucedió algo que cerró el primer acto de esta historia y abrió una rendija hacia lo que vendría. En la penumbra, alguien pulsó el timbre de la casa con un ritmo deliberado y breve. No era una llamada al miedo, era una insistencia. Víctor supo que la decisión de aquella noche lo colocaba entre 2 caminos. Podía seguir escondiendo la verdad por el confort de la soledad, o podía, lentamente, comenzar a desenterrar conversaciones que dolerían, pero que tal vez darían fruto.
Cell lo miró con aquellos ojos que ya conocía como espejos y proyectó una palabra, simple y urgente. Decide. Víctor se quedó con la libreta abierta, la pluma en la mano y la respiración contenida como quien está a punto de dar el primer paso fuera de la casa tras años de ausencia. Afuera, en la oscuridad, el timbre resonaba otra vez. Dentro, en el sótano, una criatura que no hablaba en voz alta había señalado una verdad que era también una oportunidad. El reloj, implacable, marcaba una hora que, para Víctor, ya no iba a ser la misma. El timbre sonó otra vez, insistente y preciso. Víctor dejó la pluma sobre la libreta, con la mano que todavía temblaba de la decisión, y subió despacio la escalera. El aire de la casa le olía a té frío y a libros mojados. Afuera, en la penumbra, las luces se hacían y deshacían como ojos indecisos. Abrió la puerta sin preparar un plan, solo con la firmeza de quien ya había decidido no volver a esconder nada más de sí mismo. En el porche había 2 hombres de traje oscuro. No eran soldados con rifles al hombro, pero tampoco parecían meros vecinos. Un escudo pequeño brillaba en el sol que empezaba a colarse entre las nubes. Había en sus gestos la disciplina de quienes repiten protocolos. En sus silencios, la prudencia de quien ha aprendido a medir las palabras. «Señor Hayes», dijo uno con voz medida, «recibimos llamadas por actividad inusual en la zona. ¿Todo bien?» Víctor miró a su alrededor como si esperase ver al ser entre los arbustos. El corazón le latía con un ritmo que parecía un tambor viejo. Había 1000 maneras de explicar una anomalía, una granja cercana, una pieza de avión perdido, un cazador nocturno con linternas. Podría haber mentido y decir todo bien, cerrar la puerta y volver al sótano. Pero no mentiría esa noche a desconocidos que representaban la extensión formal de la misma sociedad que él necesitaba reactivar. «No estoy seguro», dijo Víctor. La voz le salía áspera de tanto guardarla. «Oí fuidos. No sé de qué se trata. Tal vez alguien perdió algo en el bosque». El hombre con el escudo tomó nota. «¿Le molesta si damos una vuelta alrededor de la propiedad?» Víctor sintió. Les acompañó con pasos cortos, sin dramatismo, intentando que la normalidad actuara de escudo. Mientras caminaban, su mente calculaba. Si los hombres bajaban al sótano, Cell estaría expuesto. Si dejaba evidencia, el mundo que Cell había descrito, ese tejido de observaciones y silencios, podía volver a cerrarse. Cada posibilidad vibraba con consecuencias que pesaban. Al volver junto a la casa, los agentes se disculparon formalmente por la intromisión y se marcharon con la promesa de patrullas hasta que se aclarase la noche. Subió las escaleras con las piernas pesadas, resistiendo el impulso de gritar que no había nada que encontrar, y al mismo tiempo sabiendo que aquello sería verdad y mentira a la vez. Abrió la trampilla, encendió la pequeña lámpara y vio a Cell acurrucado junto a las cajas. La criatura levantó la cabeza, y en su mirada no había ni alivio ni temor, solo curiosidad lenta. Víctor le señaló a los hombres con un gesto, «Vinieron», y Cell contestó con una proyección corta, precisa. «Ellos buscan, ustedes esconden». La frase llegó como una piedra lanzada a una superficie en calma. Provocó ondas que tardaron en desaparecer. Víctor aspiró hondo, y por primera vez desde que había decidido abrir la puerta, se permitió admitir el peso de su elección. No había certeza de que lo que hacía fuera correcto. Solo tenía la convicción de que ya no podía continuar negando. El segundo día se abrió con la sensación de que el mundo miraba a través de una rendija. Voces apagadas, vehículos que pasaban por la carretera con más frecuencia, el rumor de comentarios en la tienda del pueblo que tardaban en quedar claros. Víctor apagó la radio y se sentó a traducir los fragmentos de la comunicación telepática a palabras comunes. Cell proyectaba imágenes y frases con la economía de quien no desperdicia energía en ornamentos. «Historias», dijo Cell, en una proyección que parecía raspar la epidermis de la memoria humana. «Ustedes construyen historias que protegen la costumbre». Víctor leyó en su libreta: historiales, titulares, chistes que desactivan preguntas. Pensó en sus clases donde presentaba a los jóvenes las incógnitas de 1952 y Roswell, no como una prueba, sino como una ventana a la interpretación social. Eso es lo que Cell quiso mostrarle, no una conspiración coherente, sino un mecanismo cultural donde la elección colectiva, por comodidad, miedo o simple rutina, modela la respuesta institucional.
Durante las primeras horas del día, Víctor y Cell profundizaron en aquello que Cell llamaba patrones. No fue una conferencia, fue una serie de escenas y palabras cortas, como si Cell fuese un historiador que usa fotogramas en lugar de párrafos largos. Intentos, proyectó Cell. Años, pruebas que fracasan por reacción. ¿Fracasan por qué?, preguntó Víctor en voz baja, más para ordenar sus pensamientos que para esperar una respuesta. Cell ofreció imágenes de plazas, debates, manifestaciones y noches en que la sociedad se disolvía en rumores. Había ejemplos no solo de Roswell, sino de momentos donde la sorpresa social había producido fragmentación, comunidades que, al recibir una noticia disruptiva, se dividieron, se cerraron o buscaron chivos expiatorios. Cuando la respuesta mayoritaria opta por no mirar, las instituciones responden a esa demanda, dijo Cell. Ustedes piden distracción, ustedes piden calma, y el sistema les da lo que piden. Víctor tuvo que dejar de escribir a ratos porque las palabras, traducidas a la prosa de su vida, le dolían demasiado. Reconoció en aquel espejo a la gente de su pueblo que prefería burlarse de los temas incómodos a enfrentarlos, a los políticos que eligen el silencio cuando la pregunta es capaz de hacer temblar votos, a los medios que reciclan historias fáciles para asegurar tráfico. Pensó en su propia renuncia, en cómo había preferido la comodidad de escribir solo en su mesa a la incomodidad de reconectar con la comunidad y competir por su atención. Cell no acusaba con saña, ofrecía una constatación que golpeaba por su simplicidad. Esa tarde, cuando el cielo se volvió una plancha gris, Víctor escuchó ruidos en la vieja carretera. Un vehículo se detuvo y una mujer bajó del coche con un bolso que chirriaba con cremalleras. Era Margaret, una vecina que hacía años lo saludaba en la tienda del pueblo. Le había visto abreviar conversaciones, dejar libros en la biblioteca sin hablar con nadie. Margaret miró la puerta abierta y se asomó. «Víctor, ¿todo bien? Debí ir y venir anoche», dijo con la familiaridad de quien intuye una historia. Por un momento, Víctor pensó en retroceder, en poner la máscara de la soledad habitual. Pero la cara de Margaret le devolvió la propia imagen. Los años habían dejado marcas en ambos, y la verdad que Cell plantaba en su mente era demasiado inquietante para volver a esconderla. «Hay alguien aquí», dijo con la calma de quien ya había tomado una decisión pequeña y firme. «No es para asustar, es alguien que no podemos explicar todavía». Margaret frunció el ceño, la respuesta casi automática de alguien de su generación. «¿Un animal?» «No», dijo él, «no es un animal, es diferente». Ella se quedó en silencio un momento, procesando. En su gesto había miedo, sí, pero también la chispa de curiosidad que, en otra vida, la habría llevado a un curso de verano. Margaret respiró y dijo: «Si necesitas ayuda, podemos hablarlo con el grupo de la biblioteca. Tal vez no todo el mundo piense igual, pero podemos escuchar». Ese ofrecimiento le dio a Víctor una forma de acción que no implicaba grandes gestos ni noticias sensacionalistas. Hablar en un espacio conocido, con reglas y patrones de civilidad, un lugar donde se podía sembrar una pregunta sin pedir una revolución. Aceptó la idea con la torpeza de quien no había participado en reuniones comunales desde hacía años, y la invitación se quedó instalada como un próximo paso posible. Esa noche, ya con la casa en calma, o al menos con la calma que nace de la decisión tomada, Cell ofreció otra proyección. Esta vez, más personal. Mostró a Víctor escenas de su propia vida. Una clase donde un alumno había preguntado sobre la responsabilidad de no aceptar historiografía cómoda. La bolsa de cartas que nunca envió. La foto de Sara con el cabello recogido en una boda a la que no asistió. Negación, dijo Cell de forma concisa. Interna, externa. Ambas coinciden. Víctor sintió las palabras como un bisturí suave, doloroso pero necesario. Recordó el día en que Sara le cerró la puerta. Recordó la voz de su hija preguntándole por qué no se quedaba para la cena. Las respuestas que él dio en su momento, excusas que hoy le sonaban inútiles, se habían convertido en un abismo. Cell no venía a salvar su relación con Sara, ni a prometer reconciliaciones instantáneas. Simplemente señalaba el patrón. La negación interna había tenido efectos tangibles en su vida. A la mañana del tercer día llegó la claridad más fría. El pueblo empezaba a murmurar, y los helicópteros que habían sobrevolado la noche anterior se convirtieron en un rumor constante en el horizonte. Víctor había decidido ya una ruta: proteger a Cell lo suficiente para comprender, no exponerlo, pero también empezar a operar como si la exposición fuese inevitable. Era una estrategia de jardinería: proteger las pequeñas plantas hasta que tuvieran fuerza para la luz. Cell se mantenía sereno. Su telepatía, en esos momentos,
Era menos un intercambio de información y más una invitación a ver patrones con ojos de largo plazo. No nos retiramos por miedo, proyectó, sino por respeto. Intervenir sin su consentimiento sería robarles el derecho a decidir sus narrativas. Esa declaración sacudió a Víctor en el plano moral. El argumento de Cell no se detenía en la superioridad tecnológica o moral, era una reflexión sobre la agencia cultural. Si otras civilizaciones respetaban nuestra capacidad de elegir cómo integrar una revelación histórica, entonces su ausencia no era necesariamente desprecio, ni siquiera una cobardía, podía ser un ejercicio de paciencia ante la complejidad humana. Esa conclusión, que podía sonar aliviante o frustrante según el lado del corazón donde uno se ubicara, tuvo en Víctor el efecto exacto que Cell parecía buscar, lo colocó frente a sus responsabilidades personales. El mismo día, con una decisión que todavía le costaba aire, Víctor marcó el número de su hija, no para contarle la historia completa, no aún, sino para tender un puente que había dejado oxidarse. La llamada fue breve, torpe en los silencios, en la manera en que ambos intentaban calibrar quién había cambiado y cuánto dolor quedaba por debajo de las palabras. Sara escuchó a su padre con cautela. «Papá», dijo al final, «si estás pasando por algo, por favor dime la verdad, pero no empieces con esas historias raras para evitar decir las cosas que duelen». Víctor prometió hablar en persona. Colgaron con una mezcla de tregua y temor. Aún así, fue el primer paso que daría desde la noche que la puerta de la casa se cerró tras ella. Se proyectó una imagen breve, manos tendidas, no como solución inmediata, sino como posibilidad constante. Semillas, repitió. Las horas siguientes se volvieron intensas. Alguien dejó folletos en la puerta donde se leía «actividad extraña», con la sobriedad de una comunidad que busca categorizar lo que no entiende. Un reportero local tocó la puerta y ofreció la mezcla usual de sensacionalismo y cautela profesional. Víctor evitó el micrófono y aceptó en cambio la idea de una reunión limitada en la biblioteca con un grupo pequeño y controlado. Margaret, Tom, Linda, George y Marta. Nombres conocidos, caras que sumaban la memoria del pueblo. La reunión no fue un intento de revelar la experiencia en medio de palmas, fue una decisión táctica, crear un espacio donde se pudiera hablar de patrones sociales sin voz de alarma. La sala de la biblioteca olía a tinta y a café. Los asientos formaban un semicírculo, y cuando Víctor entró, sintió que llevaba con él el peso de una confesión que no iba a hacer en público. Abrió la libreta y con voz que intentó no temblar, contó algo que era a la vez íntimo y problemático. No podía probar nada, pero había tenido un encuentro. Lo que importaba no era la verdad empírica del hecho, sino la pregunta que aquello desataba sobre cómo las comunidades reaccionan a lo inesperado. Los rostros se enrojecieron, se estrecharon, se abrieron. Algunos se mostraron escépticos de inmediato, otros simplemente curiosos. Tom, que había sido bombero en su juventud, dijo: «Si algo peligra, gritamos, nos protegemos, pero también cerramos puertas que no deberían cerrarse». Linda, maestra jubilada, habló de la necesidad de enseñar a los jóvenes a no convertir el misterio en burla. Marta contó la historia de un incendio donde la comunidad se había unido y, por contraste, recordó otra en la que el rumor había sido más fuerte que la acción. Víctor escuchó más de lo que habló en esa reunión. Notó que las respuestas no eran monolíticas, había matices de miedo, de prudencia y, sobre todo, de pudor. Las personas querían entender sin convertirse en blanco de risas, lo que confirmó la tesis de Cell: la demanda social es compleja y suele inclinarse hacia la seguridad emocional. Decidieron entonces una propuesta modesta, un ciclo de charlas sobre pensamiento crítico y cómo debatir preguntas incómodas sin ridiculizar ni negar. No se trataba de anunciar contactos extraterrestres, sino de cultivar herramientas cívicas. Mientras organizaban esa serie, Víctor aprovechó para reparar puentes con su hija. La invitó a la biblioteca bajo un pretexto sencillo: hablar de viejos exámenes, de anécdotas de estudiantes. Al principio, Sara llegó con la defensa habitual, el escepticismo como armadura. Sin embargo, cuando Víctor le mostró cartas antiguas de alumnos que le agradecían por enseñarles a no aceptar la narrativa fácil, algo en su postura cambió. «Siempre pensé que lo único que te interesaba era el pasado de otros», le dijo Sara con ironía.
Víctor sonrió con la timidez de quien reconoce su culpa. Tal vez lo usé para esconder que no quería enfrentar mi presente, respondió. La conversación no fue una reconciliación milagrosa, fue un intercambio de verdades imperfectas. Sara no creyó de inmediato en lo que Víctor le contó sobre Cel, pidió evidencia, pidió testigos. Víctor no la sorprendió con pruebas concretas. En vez de eso, le propuso una opción, que lo acompañase a una reunión de la biblioteca, a una charla abierta donde el tema principal sería cómo las comunidades responden al cambio. No era una petición de credulidad, sino un gesto de reinserción social. Sara aceptó con reservas. El tercer día, cuando la noche cayó y las luces en el horizonte se volvieron de un color que parecía extraño ante la lluvia, Cel se acercó a Cel con una última proyección. No fue una revelación técnica ni una promesa de omnisciencia. Fue una síntesis de la tesis completa que había filtrado en 2 días. La ausencia de contacto no era una conspiración dirigida por unos pocos. Era una arquitectura emergente construida por millones de elecciones individuales que, acumuladas, moldeaban la respuesta institucional. Observamos, dijo Cel, con la calma que ya conocía Víctor. No siempre interferimos, respetamos su derecho a elegir. Intervenir sin consenso causa daño. Intervenir con imposición destruye tejido social. Ustedes se niegan, ustedes eligen comodidad, pero también algunos eligen preguntarse. Eso nos interesa. La frase final, algunos eligen preguntarse, resonó como un mandato amable. Si la mayoría prefería la negación, entonces la minoría de los que plantan preguntas se convertía en motor posible de cambio lento. Cel lo explicó con imágenes de semillas que no brotan todas a la vez, pero que, con cuidado, pueden abrir terreno para nuevas cosechas. No era una estrategia de pretensión, sino de paciencia. Cuando llegó el momento de partir, la escena fue modesta y luminosa en su sencillez. No hubo efectos espectaculares ni música de película. Hubo un gesto de despedida que adquirió la intensidad de un rito. Cel tocó la frente de Víctor con una sensación que él describiría después como un frío cálido, y proyectó una última imagen, una línea de tiempo donde pequeñas acciones humanas, una charla en una biblioteca, la pregunta de un alumno, un vecino que acompaña a otro, alteraban mínimamente la trayectoria de la respuesta social. No nos olvide, proyectó Cel. Observe, pregunte, siembra. Y luego la presencia se disolvió en un resplandor que no ardía ni llamaba, sino que se despegó del ambiente como una brisa que despeina, pero no quema. Víctor corrió al jardín, buscando en la oscuridad señales que pudieran explicar científicamente la partida, pero solo encontró un aire que parecía más ligero, como si algo se hubiese llevado la tensión de aquellos días. Al amanecer, los helicópteros se habían ido, las patrullas remitieron y la vida cotidiana comenzó a volver a su lugar, aunque nada fuese exactamente igual. Las consecuencias de aquellos 3 días se desplegaron en plazos que no respondían al dramatismo del relato, sino a la paciencia del cultivo. En las semanas siguientes, la serie de charlas en la biblioteca atrajo a más personas de las que Víctor habría esperado, no por promesas de aventuras sobrenaturales, sino por la proposición sencilla de aprender a dialogar sobre lo incómodo. Margaret y Tom colaboraron en la organización. Linda preparó un dossier con fuentes para enseñar a evaluar información. George trabajó con las escuelas locales para incluir ejercicios de pensamiento crítico en sus actividades. Y Marta movilizó a un pequeño grupo de voluntarios que preparó un espacio seguro donde quienes sintieran vergüenza por plantear preguntas pudieran hacerlo sin ser ridiculizados. El proceso no fue lineal. Hubo noches en que la sala quedó medio vacía, hubo comentarios malintencionados en redes locales, hubo quienes se burlaron en la tienda del pueblo y quienes acudieron con miedo. Pero también hubo momentos de pequeña victoria, un adolescente que después de una charla empezó a leer fuentes primarias, una maestra que cambió la manera de abordar mitos locales, una reunión vecinal donde se votó a favor de un proyecto comunitario que nadie había pensado financiar. El efecto fue acumulativo y lento, exactamente como Cel había descrito. Víctor reanudó algunas clases invitadas en el instituto, ofrecía sesiones donde enseñaba no el pensamiento acusatorio, sino la disciplina de preguntar. Su vida no volvió a ser la de antes, su soledad no desapareció de un día a otro, pero la decisión de involucrarse en lo público dejó una marca que lo hizo menos esquivo. Empezó a escribir en la libreta con regularidad, no apuntes para un libro que pospondría eternamente, sino ataques breves de claridad sobre lo que llamaba actos sembradores,
preguntar en la mesa familiar, llevar una discusión con calma, compartir una duda sin convertirla en espectáculo. Esas notas, con el tiempo, se convirtieron en material para las charlas y en esqueleto de lo que más tarde sería un texto más elaborado. El tema de la verdad empírica siguió siendo complejo. Víctor nunca presentó pruebas concluyentes, ni buscó forzar la convicción de nadie. Contó su experiencia como experiencia, una vivencia que transformó su ética y su compromiso con la comunidad. En el camino, recibió cartas y correos electrónicos inesperados. Un exalumno que se había graduado hacía años le escribió para decirle que después de su clase había decidido estudiar periodismo, con la intención de cubrir temas que no simplificaran. Otra exalumna relató que, inspirada por ese tipo de preguntas, había decidido fundar una pequeña ONG que promovía alfabetización mediática. Estos mensajes no eran grandes titulares, eran pequeñas hojas que confirmaban la metáfora de las semillas. A los 6 meses, la biblioteca reportó un aumento en la asistencia a sus actividades. Un artículo local habló con tono equilibrado sobre cómo el pueblo había empezado a cultivar una cultura más inclinada al diálogo crítico. Al año, el grupo que Víctor había ayudado a organizar se había formalizado en un club de pensamiento crítico, no para creer en teorías extraordinarias, sino para aprender a discutirlas con rigor y dignidad. Había allí, por cierto, personas que nunca se acercarían a la idea de vida extraterrestre, y no era un problema. El objetivo no era convertir conciencias, sino multiplicar la capacidad de la comunidad de plantear preguntas sin caer en la trampa del desprecio o la burla. La relación con Sara fue otra trama de duración. No hubo una reconciliación cinematográfica ni escenas de perdón instantáneo. Hubo conversaciones continuas, comidas compartidas con silencios incómodos, confesiones honestas sobre el dolor y la culpa. Víctor le contó, en una de esas noches, parte de su experiencia con Cel, y le explicó lo que había aprendido sobre la negación. Sara escuchó, tantita a la defensiva, pero también impresionada por la transformación visible en la conducta de su padre. No solo decía haber cambiado, sino que actuaba distinto. Sara empezó a acompañarlo a algunas charlas. Su presencia fue la de quien cuida su escepticismo con curiosidad. 2 años después, lo que había nacido como una historia improbable, se convirtió en una nota de matiz en la vida del pueblo. No había pruebas públicas de contactos, pero sí una comunidad que había optado por practicar más la escucha y menos la agresión. Algunos se opusieron a lo que consideraban perder el tiempo, pero incluso en eso se podía ver la obra lenta de la semilla. El debate se había hecho un poco más elaborado, menos basado en ridiculizaciones rápidas. Víctor, por su parte, completó finalmente un manuscrito. No era un tratado sobre visitas extraterrestres ni un catálogo de pruebas. Era un libro llamado Semillas, preguntas que transforman comunidades. Un título que, aunque ficticio para otros, representaba su testamento ético. En él recogió reflexiones sobre cómo la negación colectiva surge, por qué resulta tan cómoda, y qué prácticas concretas, pequeñas, domésticas, sostenibles, podían ayudar a plantear interrogantes que resistieran el desgaste del ridículo. El manuscrito no prometía salvación, ni milagros, ofrecía herramientas para cultivar ciudadanía. Lo publicó, con modestia, y lo colocó en la estantería de la biblioteca local. Con el tiempo, el libro llegó a manos de personas fuera del pueblo. Algunos lo leyeron como una guía práctica para fomentar diálogos complejos. Otros lo consideraron una narrativa curiosa. Víctor nunca pretendió que su experiencia fuese prueba universal. Siempre dejó claro, en conferencias y entrevistas, que lo que narraba era su vivencia personal y que la interpretación quedaba abierta. ¿Qué quedaba del secreto de Cel? Era un residuo que orbitaba la memoria de Víctor, la sensación de haber sido testigo de algo que no tenía que ver con mostrar poder, sino con plantear una cuestión moral. Cel se había ido sin forzar la respuesta humana, respetando la autonomía de los procesos culturales. Esa lección, que podía leerse como una bofetada de honestidad, fue para Víctor una brújula. Los efectos secundarios del encuentro no fueron únicamente literarios. En la comunidad, las prácticas de preguntar empezaron a permear otros ámbitos. Un grupo de voluntarios organizó talleres para ayudar a los adultos mayores a distinguir información confiable. La escuela implementó una semana anual de pensamiento crítico,
La asociación vecinal empezó a convocar mesas para discutir proyectos con más deliberación y menos rumor. Nada de esto ocurrió por decreto, ni por la intervención de una minoría iluminada. Ocurrió por acumulación de actos modestos, por semillas regadas con paciencia. A los 2 años recibió una carta de un lector de otra ciudad. Leí su libro, decía, y me di cuenta de que en mi barrio evitamos preguntas por miedo a romper la paz. Empecé un club pequeño y ahora, al mes, nos juntamos a debatir sin atacarnos. Gracias. Víctor guardó esa carta en la misma caja donde, aquella primera noche, había puesto las fotos viejas. Cada mensaje similar le confirmaba la lógica de la paciencia y la humildad. Hubo, claro, quienes lo criticaron. Algunos escribieron que su historia era un truco, otros que era una excusa para buscar protagonismo. Víctor no se defendió con vehemencia, en parte porque sabía que las reacciones estaban previstas por el mismo patrón que Sel había descrito. Parte de la negación se activa con la teatralidad. La respuesta que eligió fue seguir haciendo el trabajo cotidiano, dar charlas en institutos, organizar seminarios, ayudar a que las personas aprendieran a preguntar sin miedo. Con el paso de los años, aquellos 3 días siguieron siendo para Víctor un hito personal, el punto donde dejó que la vergüenza se transformara en acción. A veces, cuando la soledad lo acechaba, sacaba la libreta y releía anotaciones sobre pequeños pasos de cultivo social. Recordaba la mirada de Sel y la metáfora de las semillas. Y en algunos momentos, en los que la duda amenazaba con volver a instalarse, acudía a la imagen de su hija aceptando sentarse a su lado en una charla, de un alumno que decidió buscar la verdad por sí mismo y sentía que el trabajo había valido. La lección más dura y más preciosa fue que la responsabilidad no era un peso impuesto por la revelación de algo extraordinario, sino una obligación cotidiana que cada persona podía asumir con actos modestos. No se trataba de creer ciegamente en lo desconocido ni de transformarse en un predicador del misterio. Se trataba de elegir la incomodidad de preguntar por encima del alivio de la negación. Y esa elección, repetida por suficientes manos, podía modificar la respuesta social. Si algo quedaba por hacer, era multiplicar esas prácticas de modo que la semilla dejara de ser excepción y se volviera hábito. No con promesas grandiosas, ni con imposiciones, sino con paciencia y coherencia. Si estás escuchando esto y algo en tu pecho se ha movido, tal vez una inquietud, una vergüenza, una puerta que venías evitando abrir, tal vez la historia de Víctor te ofrezca una pista. No necesitas tener pruebas extraordinarias para empezar a sembrar. Puedes comenzar con preguntas en la mesa de tu casa, con lecturas que desafíen tus certezas, con conversaciones que no busquen ganar, sino comprender. Plantar una pregunta hoy no garantiza un cambio mañana, pero sí coloca una raíz en la tierra del futuro. Antes de despedirme, quiero pedirte una cosa muy concreta. Si esta historia te movió, comenta abajo cuál es tu negación personal. No para juzgar, sino para nombrarla y quizás empezar a desenterrarla. Y si quieres leer más sobre herramientas prácticas para cultivar ese hábito de cuestionar con respeto, he dejado en el primer comentario un enlace a un libro donde recojo ejercicios, casos y testimonios que surgieron de esta experiencia. No promete milagros, solo pasos pequeños que, con paciencia, pueden transformar un pueblo entero. La última imagen que guardo de aquellos 3 días es sencilla. Una semilla en la palma de la mano, pequeña y oscura, cuya promesa depende más del cuidado humano que de fuerzas externas. Es una imagen que no exige heroísmo, solo constancia. Y es a fin la invitación que Sel me dejó antes de irse. Observa, pregunta, siembra.